antes que veamos cuál puede ser la respuesta. Bien, una persona con discapacidad auditiva, tengan en cuenta eso. ¿Qué tipo de percepción? Percepción. Hemos dicho que la percepción, ¿qué es la percepción? Considera que usa para discriminar cosas. ¿Entienden la pregunta? ¿Qué tipo de percepción? O sea, la percepción se va a dar a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Y cuál está afectado en este caso? Dice la audición. Una persona que no va a escuchar bien, tiene igual un grado, digamos, moderado de esta discapacidad, un niño, ¿cómo va a reconocer las cosas? ¿Cómo va a tratar de reconocer su entorno? Varios me han dicho D y dos personas también me han dicho, creo, el C, ¿verdad? Entonces, ¿cómo discrimina? Pues con los sentidos que sí están, que están mejor, ¿no? Que pueden estar mejor en esta persona, incluso cuando no tienen tal vez tienen una afectación en uno de los sentidos. eh, la audición, por ejemplo, va a tener más agudeza, por ejemplo, tal vez en el olfato, en el gusto, ¿no? En la visión. Entonces sí, es la D. Es la D, ¿no? Porque ambos A y B son correctos. Siguiente. ¿Cuál es el órgano responsable del sentido del tacto? Pues está más fácil. La piel, el músculo. ¿Cuál? La piel. La piel. Muy bien. La piel, ¿verdad? Excelente. ¿Cuál de estas alternativas es un sentido del cuerpo humano? La vista, el ojo, la visión o el globo ocular. La vista. Es la vista. ¿Ya? ¿Alguien más? Inciso A, la vista. Inciso A, la vista. Inciso, a ver, aquí dice Mari. ¿La visión o la vista? Ya, nadie más, ¿no? Sí, está muy bien. La vista. Es un sentido del cuerpo humano, la vista, ¿no? Porque decimos la vista, el olfato, así, ¿no? El tacto. Bien. Para comunicarse con una persona con discapacidad auditiva, usted usaría A, lenguaje de señas, B, tarjeta de comunicación, C, ninguno, D, A y B son correctas. A, B, C, D. ¿Cuál? Ya, María dice D, María Adriana dice D, ¿y a quién más? Es el inciso de A y B. A y B. Muy bien, la mayoría en lo correcto. A y B. Bien. Levantó la mano. Sí, dime, Michelle. Licenciada, ¿me escucha? Hola, Sí, sí, sí. Una pregunta. La pregunta 4 me parece que está relacionada con la 1, que dice qué sentido usaría, ¿no? Y en el caso de la discapacidad auditiva se usa lenguaje de señas y tarjetas, ¿no? Entonces la respuesta en la 1 me parece que tendría que ser el sentido de la vista, porque es el principal sentido que va a usar una persona que no escucha.
Entonces, O para mí sea, la respuesta sería C, ¿no? ¿en cuál? ¿En el anterior que hemos hecho? La pregunta 1, sí. A ver, Hemos puesto espérame. como respuesta que el sentido del olfato y el gusto, Sí, pero me parece que una persona sorda no va a ir olfateando, ¿no? Todas las cosas para discriminarlas. claro, pero es que acá no dice que cuál tipo de percepción principalmente usaría, ¿no? Solo dice qué tipo de percepción considera que usa. Y si estuviera aquí, por ejemplo, sentido de la vista, escogería solo ese, ¿no? Si dice principalmente usa, ahí estaría la clave, ¿no? En la pregunta, para Bueno, que gracias. podamos darnos cuenta a qué se refiere. Entonces, aquí solamente está dándote opciones sin especificar, por ejemplo, ¿no? Si dijera una persona con discapacidad auditiva, ¿qué tipo de percepción principalmente, fundamentalmente usaría para discriminar las cosas? Ujú. Así, a eso me refiero. No sé si me entiendes. Y sí, está bien, licenciado. Entiendo. Bien. Gracias por participar. Bien, entonces ya estábamos en el 4, que es correcto lo que me dijeron. Muy bien. Ambos, ¿no? Ok, vamos a entrar a la discapacidad intelectual. Vamos a ver entre lo que es, qué es, los factores o causas y cómo se podría presentar, ¿no? Entonces, ¿qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual, ¿cómo se va a caracterizar? Según la definición provista por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales o del Desarrollo, vamos a definir el término como un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa y por ser originada antes de los 18 años, donde presentan severas limitaciones y deficiencias en el funcionamiento intelectual, teniendo problemas en el razonamiento, la planificación, la resolución de problemas y el aprendizaje, ¿no? O el aprendizaje también. Entonces, podemos decir en que este tipo de, las personas con discapacidad intelectual es aquella o son aquellas en las que confluyen un funcionamiento intelectual inferior a la media y limitaciones significativas en el área de la vida, como en el lenguaje, la movilidad, el aprendizaje, el autocuidado, las relaciones sociales y la vida independiente. Y bueno, continuamos. Entonces, aquí tenemos una característica en común de estas definiciones que estamos hablando que se va a caracterizar por un funcionamiento intelectual que va a ser significativamente inferior al promedio, ¿no? A eso apunta, a eso se refiere principalmente. Entonces, vamos a pasar a cómo se originan los factores que podrían producir. Algunas discapacidades intelectuales se originan antes de que nazca el bebé, otras durante el parto, otras por alguna enfermedad o daño sobrevenido durante la infancia. Las causas van a ser variadas y la discapacidad acompañará a la persona durante toda su vida.
En función de su causa existen diferentes tipos de discapacidad intelectual. Entonces, entre algunas causas, como hemos dicho, son variadas, pueden estar relacionadas a factores ambientales, genéticos, metabólicos o congénitos, y que se van a presentar durante la concepción, el embarazo o el nacimiento o después de este incluso. En la concepción, como dice acá, pueden ser trastornos hereditarios o anomalías cromosómicas, como igual ya deben estar pensando ahí de cuáles se podría tratar, ¿no? Algunas anomalías cromosómicas. En el embarazo, el consumo de alcohol durante el embarazo y algunos fármacos, la exposición a sustancias tóxicas, el desarrollo anómalo del cerebro, infecciones por VIH, virus de herpes simple, Zika, etcétera, ¿no? La preeclampsia, la malnutrición de la madre. En el nacimiento podría ser la falta de oxígeno del bebé, la prematuridad extrema, y después del nacimiento ya podría ser un traumatismo craneal grave, déficit en la nutrición del niño, exposición a venenos, infecciones al encéfalo, tumores cerebrales, el grave abandono emocional, maltrato psicológico, verbal o físico. Entonces, entre algunas características principales podemos encontrar estas, ¿no? Y como ven, en diferentes momentos podrían darse. No hay algo específico que nos diga, ah, es por esto. No. Entonces, aquí como vemos es muy importante considerar aquí el factor prenatal, ¿no? Una serie de anomalías cromosómicas, trastornos metabólicos y neurológicos que podrían ser de origen genético. Estos podrían causar, ¿no? La discapacidad intelectual. Luego algo que es igual más adelante está, que es el síndrome fetal, ¿no? Que se da por el síndrome de alcoholismo, alcohólico fetal, es decir, que bueno, se da por estas cuestiones del consumo de sustancias como drogas, alcohol, que van a afectar gravemente al desarrollo del bebé. Bien. Vamos a ver cómo y cuándo se puede diagnosticar. Antes del nacimiento del bebé. Son aquellas cuya causa es genética o producida por trastornos cromosómicos a causa biológicas prenatales. Entonces, cuando está todavía formándose antes, o sea, por eso antes en la etapa prenatal, podría tal vez diagnosticarse, pero esto ya va a ser dependiendo, ¿no? Si realmente van a hacer alguna prueba para saber si de repente posee alguna, si hay alguna causa genética, ¿no? Una afectación cromosómica, por ejemplo. El resto se diagnostican a lo largo del desarrollo de los menores. Momento en el que la atención a que éste evolucione según los patrones medios es fundamental para un diagnóstico precoz y una atención especializada lo más tempranamente posible. Bien. Aquí entonces podemos decir que en general algunos síntomas que nos pueden poner alerta sobre la existencia de una discapacidad intelectual van a ser el desarrollo motor, del lenguaje o social, se adquieren más tarde que en la población general. Okay, se me pasó. ¿Dónde estábamos? Ya, la prevalencia, un razonamiento básico, dificultades en la realización de actividades del día a día, pueden ser tareas simples que tal vez no las esté pudiendo realizar, ¿no? Y le esté causando mucha complejidad, de tareas que implican la memoria, tiempos de atención limitados,
dificultades en el razonamiento matemático y la resolución de problemas. Ahora esto podría, cuando lo vemos así, simplemente podríamos estar pensando de un trastorno de aprendizaje, ¿no? Que es muy diferente, no es una discapacidad. Pero aquí ya estamos, ¿cuál es la diferencia? Que aquí ya estamos hablando del desarrollo motor, del lenguaje, cómo va a expresarse verbalmente, ¿sí? Luego, ante una sospecha de posible discapacidad intelectual, es importante sobreponerse a los sentimientos de desconsuelo y temor ante lo desconocido y actuar para que se evalúe y diagnostique a la persona, ¿no? Como he dicho, esto va a ser una actividad en grupo. Si hay sospechas de ello, o si de repente ya se sabe que lo que puede tener la persona, entonces siempre van a actuar de manera en equipo. Para ello, la principal referencia ha de ser el pediatra, dice, ¿no? Quien iniciará el procedimiento para la valoración de la discapacidad. Y no solo el pediatra, ¿no? También van a haber incluidos los, podrían ser neuropsicólogos infantiles, por ejemplo, que ellos ven la afectación del desarrollo neuronal y cómo este afecta a la manera del comportamiento, ¿no? Bien, en la red de entidades y centros de atención a personas con discapacidad, también puede orientarte sobre el procedimiento, ¿no? Bien, pasamos. Aquí tenemos ya algo en resumen, más o menos lo que hemos visto. Una persona en situación de discapacidad intelectual puede presentar dificultad para captar, procesar y dominar tareas e información que a su vez puede evidenciarse en su comportamiento. ¿Ven? Como les dije, un neuropsicólogo infantil puede ver esas partes. Los problemas del neurodesarrollo o trastornos del neurodesarrollo que se pueden evidenciar en su comportamiento, junto a la realización obviamente de otras pruebas, ¿no? Médicas. Bueno, en el aspecto emocional, social, se observa desinterés, disminución o dificultad, también para hacer, por ejemplo, amistades, y aquí mismo dice dificultad en la atención y concentración. Eso sería en su forma de aprendizaje, ¿no? Pero también afecta